Buena gente, sin más vueltas, les debía esta reacción en gallego de lo que fue la eliminación durísima de Boca contra Racing. Se terminó el año ya para Boca, ya se había terminado contra Alianza Lima, después se había terminado, y como saben bien, que lo dije en este canal varias veces, se había terminado cuando echaron a Gago. Cuando echaron a Gago es donde se terminó el año para Boca, donde empezó a hacer manotazo de ahogado, donde empezó a improvisar y donde yo entendía, a mi criterio, que Gago tenía que ser el director técnico que siga independientemente de haber perdido ese superclásico. Ya se venía a la cuerda floja con la cuestión de la eliminación de contra Alianza Lima y algunas situaciones, algunas declaraciones, poca autocrítica de Gago, eso lo entiendo, pero aún así siento que lo termina regalando el año ahí, donde habían apostado, donde habían puesto mucha plata para sacarlo a Gago de México, para traerlo a Boca, para armar un proyecto, para arrancar con un técnico de esos que necesitan tiempo para trabajar y no se le dio el tiempo suficiente para mí para que se vea el juego de Gago. ¿Por qué también defiendo a Gago? Mucho de la clasificación de Boca a la Copa Libertadores, que todos sabemos que se clasificó por tabla anual, se dio por lo hecho por Gago en el torneo. Y bueno, por estos últimos resultados de Úbeda, que lo terminaron dejando primero del grupo de este clausura. De todas formas, es raro analizar este grupo de clausura que terminó pasando Boca primero, porque fue un grupo raro. Fue un grupo raro, muy parejo, o más bien que ninguno era un líder absoluto, como si el otro grupo que era Rosario Central y sacó mucha diferencia. Pero en este no, porque fueron partidos o equipos de altas y bajas en el rendimiento. Encima un Racing en el mismo grupo que estaba más pensando en Copa Libertadores y se empezó a activar ya sobre el final. Eh, pero bueno, sin ir más lejos, acá no les voy a contar mucho de lo que ya se viene hablando, mucho más digo, de lo que se viene hablando ya del partido. Lógico que fue error de VA, lógico, no voy a correrme de eso, si bien ya les adelanto, y es con lo que voy a cerrar esta reacción, yo lo banco a VA y quiero un VA 2026, para cuando en estos días que se va a definir qué va a pasar con el técnico de Boca. Quiero un Úbeda en 2026. A pesar de la eliminación verde, absolutamente verde de Boca. Pero fue un Boca autodestructivo. En realidad, Boca viene siendo autodestructivo a lo largo de todo el año. Boca viene siendo autodestructivo a lo largo de todo el año. Lo fue. Ahora que ya está, ya terminó. Fue autodestructivo. ¿Por qué? Rápido, el primer ejemplo fue que en el último partido se pegó el tiro en los propios pies. Boca se pegó el tiro en los propios pies, ya desde el arranque, con la excelente ovación y entrada y todo que fue, lo terminó pacando, nada, ¿cuánto? Cinco pelotudos que se iban tirando papelito y enfriaron el arranque del partido. Yo ya les digo, derecho de admisión, no entran nunca más a la cancha y identifíquenlo por favor a esa gente que siguió tirando papelitos cuando todo el estadio, absolutamente todo el estadio, y hasta encima, que esto lo hablamos en Universo Bostero en 805 stream, hasta encima los de abajo le pedían que dejen de tirar porque están los nenitos que se ponen en el alambrado. Hasta encima de eso. Y aún así seguían tirando. Entonces por eso digo, no quiero decir que fue parte sin subestimar a Racing lo que fue el partido, pero jugó en contra de Boca eso, porque enfrió el partido, enfrió el arranque en dos momentos, porque en el segundo tiempo también pasó lo mismo, durante el segundo tiempo, pero en el primer tiempo ya antes del partido había pasado. Eh, Ahí ya directamente le estás regalando el partido de Racing de arranque.
Después lo que fue partido, no mucho más. Más de lo mismo, digo. Racing jugando un juego que lo viene haciendo durante todo el año, juego directo a Maravilla Martínez sin mucha sorpresa. Ahí tampoco se deslumbró Martínez para nada, como en los últimos partidos. Bien Costa, bien Di Lolo, lo supieron marcar muy bien. Eh, a mi criterio se pudo haber ganado quizás sí la amarilla un poco más temprano, Maravilla, por una sumatoria de muchas faltas, pero bueno, lo terminó haciendo en el segundo tiempo. No fue un partido brillante desde el juego, para nada, de ninguno de los dos. Los dos siguieron lo que venían haciendo. Racing eso, después sí sumó los centros de Rojas y algunas individualidades que lo viene haciendo en los últimos partidos. Y un Almendra que viene creciendo quizá un poco desde lo que es las asistencias, algunos pases filtrados. Y ya voy a hablar puntualmente del gol de Racing de Maravilla Martínez después de mucho tiempo sin marcar. Independientemente de que yo creo, según las estadísticas, pero para mí el gol de River contra River fue Maravilla Martínez. No sé qué vio la gente que vio el gol de Martirena, para mí fue de Maravilla Martínez, porque si no empujaba él no era gol. Pero bueno, sacando eso y corriéndome de eso porque es otro partido y ya pasó. Boca tampoco tuvo ideas, no brilló, también recurrió al juego directo para el pivoteo de Jiménez, que no ganó una y no venía ganando tampoco, pero entiendo ese juego directo que propone Boca. Para explicar un poco, esto no quiere decir que esté de acuerdo, pero para explicar un poco el juego, ese juego directo para el pivoteo para Merentiel al espacio o para alguien que venga de frente, ya sea Palacios o el propio Changuito Ceballos. No lo pudo ganar. Racing estuvo muy firme, hay que también destacarlo. Racing estuvo muy firme defensivamente. Independientemente de que no estuvo Sosa encima que no estuvo Sosa, que es uno de los jugadores que mejor gana en el aire de Racing. Aún así, no pudo ganar ninguna Jiménez. Partido malísimo, malísimo de Jiménez en otra. A destiempo, lento para presionar. A destiempo no solo para controlar, sino también para presionar. Errático. Qué sé yo, falta de confianza. Merentiel en otra. Al revés, Merentiel estaba pasado de revoluciones. Eh, yo hay un dato que sí digo, y ¿por qué? Porque me acuerdo justo de una jugada de Merentiel que abre Changuito sobre la izquierda, seguramente lo recuerdan los que vieron el partido, y parecía controlada por Merentiel, pero no llegó. Yo no sé si el tema del viento, porque había viento el otro día, influyó mucho. No es una excusa, no lo vayan a tratar como una excusa, por favor. Lógico, los dos equipos jugaban con esas condiciones, pero me llamó la atención, no sé qué tanto jugó o influyó el viento, que había mucho viento en la noche en la bombonera, em, para el partido, porque muchos jugadores no medían algunas pelotas en el aire, no las medían bien, no podían controlar bien, así que bueno, no sé qué tanto, pero bueno, entiendo que las condiciones era para los dos igual. Ahora, Racing fue más inteligente. Racing fue más inteligente, si bien el juego es algo previsible de Racing, supo corregir en el medio del partido y ahí se vio la experiencia de un técnico con el otro. Supo corregir en el medio del partido, Costas corrigió el pésimo primer tiempo que había hecho con el segundo, que empezó a crecer Nardoni posicionalmente, porque en un momento le hizo unas buenas triangulaciones entre Nardoni, Mura y Solari por el sector derecho, lo cual a Boca le llegó como 3 veces más o menos. Y la había hecho bien porque Nardoni se corría del medio para abrirse y un Mura que inteligentemente atacaba por dentro y ya para esperar Solari para ese mano a mano final sobre el sector derecho. Eso lo hizo varias veces y algo que hizo varias veces fue lo que hizo en el gol. En el gol de un Almendra libre en el medio sin presión absoluta, pase filtrado a la espalda de Barinaga para el ingreso de un Rojas que tiró un centro espectacular a la cabeza de Maravilla Martínez, que ganó muy bien en el aire, que fue pillo. Para mí no había falta contra Costa, si bien pudo haberlo buscado Costas, pero no había falta contra Ayrton. Di Loro cubrió el primer palo, bien en zona, pero el gran error para mí fue de Marchesín.
No lo escuché en muchos que lo hayan dicho, pero para mí el error estuvo en Marchesín, porque amaga salir, se queda, termina cabeceando en el área chica, era para salir y por lo menos desviarla apenas. No quedársela y tampoco un puñetazo, pero algo. Fue un gran error del arquero en prácticamente la única chance que tuvo el partido, salvo, bueno, la anterior había sido la de Nardoni del primer tiempo, que fue clara. También de vuelta ahí en esa jugada una pasividad en la presión de Boca, lo cual no presionó. Y no mucho más del partido. Boca muy poco, falta de ideas, como decía. Mucho centro de blanco que ya sabía Racing que iba a pasar. Entonces muchas veces hasta le redoblaban la marca blanco. eh, y un punto de inflexión es sin dudas que la salida de Changuito Ceballos. Y acá es donde vuelvo a recalcar el tema de la experiencia de los técnicos. Costa corrigió para el segundo tiempo cosas que sabía que tenía que cambiar. Y por el otro lado, Úbeda no cambió nada. Y lo que cambió lo hizo mal. Y muy mal. Porque no es que, a ver, todos pueden tener error, sí. Se puede equivocar Úbeda, totalmente. De hecho, yo lo comparo y digo que Úbeda es el Scaloni en Boca. ¿Por qué lo digo? Y hay muchos paralelismos. Scaloni venía de un momento, o agarró la selección argentina, en un momento postraumático. Después de un 2018 que parecía ser el último mundial de Messi, donde había quilombos internos en el plantel, en el equipo, donde supuestamente hubo esta pelea contra San Paoli que le tomaron el equipo, ya no le daban respeto y demás. Scaloni siendo parte del cuerpo técnico de San Paoli, pero aún así entendiendo Scaloni, habiendo sufriendo lo mismo que el equipo, entendió que si agarraba el equipo tenía que rodearlo. A los demás experiencia, lógico encima, al mejor jugador del mundo, como Messi, rodearlo y decirle, bueno, yo te aporto de mi lado, pero ustedes sean ustedes. Ustedes jueguen, ustedes no se rijan por algo tan táctico, tan estructurado. Eh, Más en lo que es nuestro fútbol sudamericano. Ahí lo entendió a la perfección Scaloni y desde lo humano le llegó al plantel. Fue armando después un equipo lógico increíble y con jugadores muy buenos. Lo cual no es un dato menor, los jugadores de alta calidad. Pero ya voy a entrar en eso, para cerrar. Lógicamente, si llegaste hasta acá, te digo, suscríbete, seguime en todas las redes, que voy a estar subiendo más reacciones de la final, aunque me duela. Aunque me duela, voy a estar subiendo la reacción del Racing Estudiantes de este fin de semana. Lo que fue difícil ir al gimnasio hoy eh, y poner la cara. No se da una idea. Volviendo. Bueno, decía. Y Úbeda, por el otro lado, también el plantel de Boca viene con un momento postraumático, como fue el fallecimiento lógico de Miguel Ángel Russo, y por eso entendiendo lo que le pasa al plantel, ¿no? Lo que siente, lo que le pasa, cómo proceder, llegarle desde lo humano, y es algo que encima Paredes también destacó de Úbeda y hizo él mismo la comparación con Scaloni. Dijo esto, que los deja trabajar, los deja hacer ellos, comparó las formas de trabajar y que son parecidas. Entonces, creo que Úbeda es el Scaloni en Boca. Scaloni pasó por derrotas duras, ¿eh? Eliminación de Copa América, previo a la de 2021 que ganó en el Maracaná. La anterior la había perdido contra Brasil. Está bien, después choreo, sí, fue choreo en semifinales, lógico. Pero entendían el plantel y él mismo dijo que después de esa derrota se sentían más unidos que nunca. Y que estaban convencidos de que había algo o con qué podían llegar a ganar. Y después también tuvo esas derrotas previamente. Un partido contra Colombia, recuerdo que no supo cómo jugarle en uno de sus primeros partidos. De hecho, en fase de grupos de esa Copa América.
Y entendiendo Scaloni que eso era uno de los partidos donde no podía volver a suceder una derrota como esa, ¿no? Donde todo tambaleó y en ese momento también recuerdo que tambaleó un poco el si estaba bien o era correcto la continuidad o que Scaloni haya agarrado la selección. Este momento es igual. Un error que no te puede volver a pasar para Úbeda, donde falta de tacto de fútbol, quizá falta de experiencia de ver un jugador que si está en su mejor momento, de que si está confiado, que es el mejor del partido, no lo puede sacar. No lo puede sacar y menos para poner a un pibe que está bien, podía hacer la épica Velasco, ex Independiente, meterle un gol a Racing, tenía ganas el pibe, sí, tenía ganas de volver. Bueno, lo viste en los entrenamientos con ganas, está perfecto, nadie te dice que no. El tema es quién sacás y sacaste el mejor. Su justificación lo venía sacando en los últimos partidos. Sí, desde el minuto 80 para adelante, no en el 71. Y si lo viste con signo de cansancio, le preguntás, Changuito, ¿estás cansado? Sí, no. Te va a decir que sí, pero te va a decir que sigue, que sí para seguir. Pero para mí no lo podía sacar a menos que realmente vea que, no sé, que le tira, que algo ya físico. Si no, no lo saco. Para nada. Eh, Eso es lo que se vio, lo que se notó, lo que se sintió en la cancha. Y lo vimos todos. Porque tenemos tacto. No sé si experiencia lógico en ser DT. No. No, nadie es DT, salvo él. Pero lo hemos notado en la cancha. Como decía después, Boca se quedó sin ideas, no metió cambios. Y haciendo esta comparación con Scaloni, por eso decía también la importancia de los jugadores de calidad, tampoco hizo cambio porque ¿qué tiene en el banco? Un Cavani que estaba haciendo la entrada en calor para ingresar y se lesiona. Ya les digo, Cavani, si ya ni estás para una entrada en calor y te lesionás y el tema de la espalda, de la lumbar que venís teniendo, ya está muy difícil, Cavani. Es muy difícil. No por una cuestión de que no pueda jugar en Boca, sino que no pueda jugar directamente ya un partido de fútbol. Ya está. Es una lesión grave. Tenés que hacértela tratar. De última, hacer lo necesario. Frenar el tiempo que tengas que frenar y volver. Pero si se mantiene esta lesión ya no puede ni jugar al fútbol directamente. No por una cuestión de Boca o no. Yo diría colgar los botines, ya está. Jiménez está en un momento horrendo. Merentiel el pasado de revoluciones, lo cual no apareció en prácticamente todo el partido. Y no tenías cambios. Después en el banco de suplentes, como decía, dos delanteros, los cuales era Cavani y Velasco, seis mediocampistas que uno, si querés, uno. Es más un mediocampista de ofensivo, como Zenón. El resto eran todos un poco más defensivos, de mediocampo para atrás. Alarcón, Belmonte, Braida. No hay uno que sea un desequilibrante, salvo Zenón, quizá. Después, tres defensores tenían el banco, con Advíncula, Pellegrino. Entonces, se le complica a Boca también tener ese banco. Ahora sí digo, y ya para cerrar, mi propuesta de Boca es que Úbeda tiene que seguir. Úbeda tiene que seguir en este 2026 por estas razones que les doy, que todos los técnicos tienen un traspié, puede pasar, terminó pasando acá. Eh, Dolió, sí, porque termina siendo una tercera eliminación en este año en la Bombonera, contra Independiente, Alianza Lima y esta contra Racing. Todos partidos medio cagando, si se quiere, porque son los dos partidos lo perdiste por 1-0 y el otro por penales, pero bueno, perdió, quedó eliminado y encima la Bombonera duele, pero aún así creo que tiene que seguir, porque si no seguimos en ese ciclo de buscar técnicos, imparable. Buscar técnico, le va un ratito bien. Pierde Superclásico, le empieza ahí mal. Eliminado de una copa. Otro técnico. En el medio refuerzos que prometen y después no son. Ventas de humo de jugadores grandes, cracks que pueden venir y no se dan. Lo mismo de siempre.
Entonces, para romper un poco el ciclo, mantengamos un proyecto, tengamos paciencia. Yo creo que a Uda le va a ir bien con el tiempo, el plantel lo respalda y bueno, que sea lo mejor para Boca. Acordate de seguirme, de suscribirte a mi canal para más contenido de fútbol, de música también. Se vienen algunas informaciones de recitales interesantes e importantes que van a venir para el próximo año, así que vayan ahorrando, ya les digo, vayan ahorrando, hay que romper el chanchito y bueno, se va acercando Navidad y fin de año y vamos a seguir con este canal que cada vez crece más gracias a vos.